Queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Qué bueno es estar una vez más juntos a la palabra del Señor. Las Sagradas Escrituras muestran en reiteradas ocasiones que Dios siempre se ha acercado al hombre, a las personas. No importa las circunstancias que esto estén pasando, Dios siempre ha sido bondadoso, misericordioso y también sensible a las necesidades humanas. Más bien es el hombre quien ha resistido, se ha alejado, ha pospuesto a veces esos encuentros importantes con el Señor. Sin embargo, Dios es paciente, la Escritura repite eso, que Dios es paciente, para con todos nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos se vuelvan a Él, se acerquen a Él y encuentren en el Señor lo que necesitan. Bien, la Sagrada Escritura que hoy día vamos a leer está ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 13 y 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 13 y 14, que dicen así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes, porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues han padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Vamos a hablar hoy día de esta temática sobre la palabra de Dios o la palabra del hombre. Cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras, los autores bíblicos dicen siempre: vino a mí palabra del Señor diciendo. Esta expresión en los libros proféticos se repite aproximadamente más de 6.000 veces. Eso revela de que el autor, la persona, el profeta, el sacerdote o quienes Dios les habló, quieren dejar muy en claro que es Dios quien habla. Además, al hombre le corresponde recepcionar, le corresponde creer, le corresponde responder a cómo el Señor se ha comunicado. Pero hay diferencias, hay contrastes radicales entre lo que es la palabra de Dios y lo que es la palabra del hombre. La palabra de Dios, dice algunos escritores, por mencionar algunos ejemplos, dice que es viva, eficaz, dice que es luz que ilumina al creyente, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, dice que es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. En cambio, las palabras humanas son imperfectas, son errantes, son llenas de a veces de tinieblas y hay otras motivaciones egoístas, carnales, de la envidia, que lo único que producen es rebajar al hombre de la condición que ya se encuentra. Entonces, la palabra del Señor viene a ser, en este caso, la esperanza y el texto para cómo nosotros poder caminar bajo las instrucciones que Dios nos ha entregado. El pasaje que hoy hemos leído nos muestra algunas virtudes de la palabra del Señor. En primer lugar, la palabra del Señor es para compartirla. La comunicación, el acto frecuente de entregar, de predicar, de enseñar, de hablar la palabra del Señor, habla de cómo el apóstol Pablo les compartió la palabra del Señor a esta comunidad de Tesalónica. Así también el Señor Jesucristo, cuando se enfrentó con Satanás, él siempre recurrió a las Sagradas Escrituras y él dijo: escrito está. La palabra del Señor en este caso se convierte en el arma, en la luz, en el instrumento, en el contenido más eficaz para poder enfrentar aquellas cosas que son contrarias a nuestras vidas. Las palabras del Señor dice también en el libro de Lucas capítulo 4, 16 al 18, de que el Señor, cuando se levantó a leer el texto del profeta Isaías, que fue escrito en más o menos 700 años antes de Cristo aproximadamente,
Ese texto se leía frecuentemente en la sinagoga. Las sinagogas eran centros de preservación del culto hebreo y especialmente de las leyes divinas en el contexto del pueblo de Israel. Jesús, instruido por sus padres María y José, cómo le guiaron para asistir frecuentemente a la sinagoga, a estas ceremonias que el pueblo de Dios tenía implantada en su corazón, donde a través de estas ceremonias como la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, ellos revelaban gratitud y entendían que Dios Todopoderoso les había guiado, les había conducido por un desierto, por una situación muy compleja, y Dios les sostuvo, les guió y les alimentó. Además, las Sagradas Escrituras, tanto en el lector, el texto, la palabra, los lectores, las personas que estudian, que leen, que investigan acuciosamente, nos vamos a encontrar que siempre la palabra del Señor, por ejemplo, en el libro de los poemas o los salmos, el texto del Salmo 119, donde el sacerdote Esdras, porque se le atribuye a él este texto, este cántico, resalta las virtudes, las características, las cualidades que tiene la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor es para compartirla. En segundo lugar, la palabra del Señor es para recibirla. Los habitantes de Éfeso, dice el texto, que recibieron con gozo la palabra del Señor. Y ahí en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia entre ustedes, cantando y alabando al Señor con gozo y alegría. Eso dice la palabra del Señor. Los judíos, en Juan capítulo 8, versículo 31, dice que recibieron las palabras de Jesús. No todas las personas que estaban como receptores de los mensajes, de las instrucciones que el Señor Jesús realizó, fueron rechazadas, sino que hubo gente que creyó, que recibió, que estaba atento escuchando la palabra del Señor. Y en ese caso Jesús fue escuchado y muchos recibieron la palabra del Señor. Ahí en Santiago capítulo 1, versículo 21, dice que las escrituras, la palabra del Señor, fue escrita y dirigida a las 12 tribus dispersas en el tiempo del siglo primero. Dios siempre quiso alcanzar a las personas. Primero partió con su pueblo, con los judíos, con Israel, pero luego las iglesias se extendieron y Dios llamó a personas para que trabajaran directamente con el pueblo de Israel de ese tiempo, pero también llamó a judíos para que trabajaran y llevaran la palabra del Señor a los gentiles. Los gentiles en este caso son y eran y son todos aquellos que no son judíos. Y en este caso la palabra del Señor también fue para ellos. En primera de Juan capítulo 2 versículo 14, el apóstol Juan le escribe a los padres y a los jóvenes que reciben y permanecen en la palabra del Señor. No solamente recibir o escuchar o estar atento, sino que es también tomar la palabra, meterla en el corazón, mente, corazón y espíritu, y luego vivir conforme a ella. Entonces, la palabra del Señor es para recibirla. Y en tercer lugar, la palabra del Señor es la verdad. La palabra del Señor es tan buena, tan saludable, que construye familias. El texto ahí dice, hermanos, hermanos. La hermandad de la iglesia es algo tremendo, sobrenatural, que bendice y que beneficia a todos sus integrantes. Por eso es que siempre tenemos que estar atentos, porque la palabra del Señor es la verdad. Al mismo tiempo, el cómo la iglesia, en cómo la comunidad de creyentes construye la verdad, la construye a través de una persona. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Antes dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad de Dios se encuentra en la persona de Jesús. Más que un concepto abstracto, como decían los filósofos griegos, tales como Sócrates, Platón y Aristóteles, ellos nunca dijeron, ni se atribuyeron que ellos eran la verdad o que habían encontrado la verdad. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, con clara convicción, Él dice, yo soy la verdad. Eso significa, por un lado, que la verdad es concluyente, que concluye en Jesús. Y segundo lugar, que la verdad es excluyente,
porque excluye o deja fuera a todos los planteamientos filosóficos humanos terrenales, porque la palabra filosofía significa amor a la sabiduría humana, amor a la filosofía humana o a la sabiduría humana. Entonces, en cambio, las escrituras son amor a la palabra del Señor. Amamos la palabra del Señor porque la palabra del Señor nos ha hecho bien a nuestra mente, nos ha hecho bien a nuestro corazón. Y cada vez que la invocamos, cada vez que la ponemos en práctica, los únicos beneficiados somos nosotros los creyentes. Por eso Pablo llega a decir que la palabra del Señor le hace bien primero, o la recibieron primero, nosotros los creyentes, dice. Pero eso no significa que la palabra del Señor no sea para los escépticos, para los agnósticos, para los secularistas, para los materialistas, sino que la palabra del Señor fue pensada siempre en todas las personas de distintas culturas, idiomas, costumbres, expresiones. Dios ha pensado siempre en todas las personas. Para terminar, mis queridos amigos y hermanos, la palabra del Señor o la palabra del hombre, ¿cuál de ellas usted optará? ¿Por cuál de ellas usted se decidirá? Es importante que nos demos cuenta que frente al contraste de la palabra del Señor y la palabra del hombre, siempre la palabra del Señor es la única que puede iluminar, guiar, instruir y prepararnos para toda buena obra. Oremos al Señor. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es luz, vida y eficaz, y al mismo tiempo es la antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Tu palabra es aquella que nos muestra nuestros errores, nuestras fallas, aquellas cosas que tenemos que corregir, y nos guía por el camino de la obediencia. Señor, bendícenos y ayúdanos a siempre amar tu palabra, porque a través de tu palabra vamos a descubrir y conocer que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Que el Dios Todopoderoso de la palabra te bendiga.